Bueno, buenas tardes. Acá nos encontramos con Paola Pavón. Ella es prefecta de la provincia de Pichincha, acá de Ecuador. Está ya cumpliendo casi sus 100 días de gestión, ¿verdad? Así que queremos hacerles algunas preguntitas. Paola, ¿cuáles son los efectos que vos considerás que han dejado los gobiernos de Lenín Moreno y ahora de Guillermo Lasso, ¿no? Para el país, para Ecuador? Bueno, han sido años muy duros para el pueblo ecuatoriano. Dos gobiernos de un régimen neoliberal autoritario nos dejan una secuela de sangre, de dolor, de hambre, de desempleo, de ausencia de derechos básicos como la salud y la educación. El gobierno nefasto de Moreno, que además se caracterizó por la persecución a las organizaciones sociales, al pueblo ecuatoriano, y ahora 2 años y medio que nos llevan a un resultado complejo para el Ecuador. Estamos enfrentando el día domingo un proceso electoral en medio de un estado fallido en donde la ausencia de política social, política económica, política de seguridad ha permitido que los parapoderes representados en el crimen organizado se vayan tomando territorios. Y hoy lo que está en juego es la disputa del Ecuador, la disputa de los territorios de distintas provincias con características especiales que le sirven al narcotráfico y sobre todo con un narcoestado. Se ha logrado penetrar distintos espacios, se ha penetrado el sistema financiero, la banca con el lavado de recursos ilícitos, se ha penetrado la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, sectores políticos también. Es decir, hay muchísima penetración que si a esto le sumas la vinculación y la penetración en el sistema judicial, no hay condiciones que permitan que los ecuatorianos y ecuatorianas nos sintamos seguras, nos sintamos cuidados, protegidos en nuestro país. Así que es un momento muy crítico, por eso tanta esperanza en la elección del día domingo, de este 20 de agosto, que el Ecuador pueda tomar un nuevo rumbo con decisiones fundamentales. Primero, con autoridad moral. Para lograr enfrentar un narcoestado se necesita autoridad moral, que no exista vínculo con estos sectores, ni por la banca, ni por la vinculación en distintos sectores de la fuerza pública, es decir, mucha autoridad moral. Y creo que en este caso tenemos la expectativa como Revolución Ciudadana que ese liderazgo sea llevado adelante por una mujer, por primera vez una mujer presidenta en este país. Muy bien, queríamos hacerte otras preguntas. Sabemos tu trabajo en relación justamente a lo que mencionás, a todo lo que tiene que ver con la igualdad de derechos de las mujeres. También sabemos que participaste de la Internacional Feminista a comienzos de año. En marzo en México, ahí nos vimos. Y queríamos preguntarte, bueno, ¿qué políticas están desarrollando, qué acciones están trabajando desde la prefectura y que nos puedas mencionar, bueno, cuáles son las principales problemáticas que están atendiendo? Bueno, en medio de este caos, de esta ausencia de política pública, de acompañamiento del Estado, de violencia, sin duda las mujeres somos las primeras víctimas y los datos de violencia contra las mujeres lastimosamente siguen aumentando. Desde la pandemia pudimos detectar un incremento y por eso nosotros, en este caso como gobierno intermedio, como gobierno local, hemos desarrollado una política pública de acompañamiento a las mujeres. Tenemos nuestros famosos centros Guarmi Pichincha, los Guarmi Pichincha, que con asistencia psicológica, con trabajadores sociales, con asistencia jurídica, con patrocinio judicial, están cuidando de la vida de las mujeres. Profundamente preocupados, el año pasado se reportaron 332 femicidios en el Ecuador. Tenemos que lamentar que en Pichincha, de lo que va el año, 17 femicidios han ocurrido. Nos duele profundamente, porque además en este marco de violencia, donde la vida no vale nada, donde el sicariato es un modus operandi de resolver los conflictos sociales, la vida no vale nada y la vida de las mujeres no vale nada. Por lo tanto, tener política pública, inversión pública que acompañe, que logre que nuestras mujeres comprendan que es posible romper el círculo de la violencia es fundamental. Qué interesante. Una cosa más para preguntarte, porque ya que tocaste el tema de la inseguridad, sabemos la problemática, digamos, que atraviesan las mujeres, pero queremos saber también si desde Pichincha están encarando un abordaje, algún tipo de abordaje entre municipios y gobierno central, y qué características tienen esa propuesta, digamos, para ser encauzada de manera integral.
Queríamos saber. La seguridad pública, la seguridad ciudadana está a cargo del gobierno nacional, es responsabilidad del gobierno nacional, pero frente a esta crisis, a esta angustia, al miedo que se siente en las distintas ciudades, las autoridades locales hemos tenido que jugar un rol. ¿Cuál ha sido nuestra demanda al gobierno nacional? Nosotros podemos colocar recursos, hacer esfuerzos siempre y cuando haya un plan nacional de seguridad, que es lo que lastimosamente hasta el momento no ha sido posible. Sin embargo, iniciativas individuales han hecho que tomemos decisiones de inversión pública. En el caso de los municipios, la tarea básicamente es la conformación de los comités ciudadanos de seguridad y en el caso de las prefecturas, la coordinación de un plan provincial que puede integrar a los distintos alcaldes. Nosotros, casualmente, la semana pasada arrancamos nuestro programa de seguridad, sobre todo para la zona rural de la provincia de Pichincha. Las prefecturas, un poco para contextualizar en la región, nos encargamos en el Ecuador de atender la zona rural. Los municipios se encargan de atender las zonas urbanas. Así que este plan de seguridad que lanzamos la semana pasada es un plan de comunicación, una alerta temprana para establecer comunicación entre la policía, entre los comités de seguridad ciudadana y también algunas entidades como por ejemplo los bomberos. Es decir, que vayamos mejorando la comunicación, la articulación y tengo que decirlo, frente a la indefensión, frente a la ausencia del Estado, de la policía, la ciudadanía se está organizando. Hay ciudadanos y ciudadanas valientes que a pesar de las vacunas, de las amenazas, de las extorsiones, han tomado la decisión de cuidar de sus vecinos, con un principio de muchísima solidaridad. Así que en ese sentido también estamos aunando esfuerzos. Muchísimas gracias. Si querés dejarnos un mensajito para todo el pueblo ecuatoriano sobre lo que va a suceder mañana, el día de mañana. Bueno, pedirle a nuestro hermoso pueblo ecuatoriano que logremos vencer el miedo, que logremos recuperar la esperanza, que el día de mañana, a pesar de las dificultades tan duras que vive nuestro país, nos acerquemos a votar. Muchas veces escucho esto, yo no vivo de la política, pero quiero decirles que necesitamos que la política buena, la política decente, nuevamente reencauce este país. Y ustedes tienen un arma poderosa que es su voto, así que invitarles a que desde muy temprano, por favor, salgan a ejercer su derecho al voto y que terminemos con esta pesadilla que le ha costado tantas vidas al Ecuador y que recuperemos ese sentimiento de amor por nuestra patria y de esperanza.